¿Va? Y entonces los verbos intransitivos no van a necesitar ningún objeto, nada. Se conjugan directos. ¿Sale? Y después pues vamos a tener algo que es importante saber, pronombres personales. Estos son auxiliares para nuestras oraciones, mas no van conjugados con el verbo. Estos son auxiliares. Los que van conjugados con el verbo son los prefijos sujetos. Estos sí son los que van con el verbo. Pero los pronombres personales son auxiliares. ¿Vale? Entonces tenemos primera pronombre personal, yo, nehuatl. Y su forma apócope o corta, ne. En otros lados dicen na. En otros lados dicen ta, con T. ¿Cómo dijiste la forma? Apócope. Apócope significa corta. La forma corta de esa palabra. Lingüísticamente. Hablando. No. Entonces, nehuatl o ne, yo. Tehuatl o te, tú. Yehuatl o ye, él o ella. Tehuantin o tehuan, nosotros. Tehuantepec, es de allá. Tehuantepec. Y Tepec. Amehuantin, Tepec es en el cerro. Amehuantin o amehuan, ustedes. Y por último, yehuantin, yehuantin o yehuan, ellos o ellas. Entonces, estos como auxiliares van antes de tu oración, por ejemplo. ¿Ya los tienen anotados? En algún lugar. En algún lugar de un gran país. Ya les dije que hagan sus tarjetas de estas cosas para que no tengan que regresarse en el cuaderno. ¿Cómo se llaman? ¿Fichas? Sí, de hecho ya hasta las traigo, pero no las... Ya compré las fichas, ahora falta llenarlas. Muy bien. Ya tenemos voy. ya está la materia prima, ahora va la intelectual. ¿Sale? Y entonces, estas palabras, estos pronombres personales van a ser auxiliares de nuestra acción. Entonces, para decir yo vivo, ¿cómo lo tendrías que decir completo? El auxiliar va primero. Nehuatl, nemi. Rafa. Vamos a meter a Rafita. ¿Nehuatl ni Nemi o Nemi nada más? Nehuatl ni nemi. Esa es la manera correcta, hermano. Nehuatl ni nemi. Voy, ¿eh? Entonces, acuérdense, vamos a ocupar los auxiliares aquí. Yo vivo nehuatl ni nemi. En todo caso dices ne ni nemi, que es la forma corta del auxiliar, del pronombre personal. ¿Sale? El pronombre personal son estos. Vuelvo a repetir, vamos a tener dos formas. Larga y corta o apócope, apocopada, ¿no? Sería, ¿no? Apócope, su forma apócope del nehuatl es ne, del tehuatl es te, de yehuatl es ye, del tehuantin, tehuan, del amehuantin, amehuan, iwan, del yehuantin, yehuan. ¿Sale? Entonces, estos van primero y luego ya dices el verbo. ¿Cómo diríamos, Roberto? Nosotros dormimos. Acuérdate de meter primero el auxiliar, que es el pronombre personal. ¿Cómo es nosotros? Prendes tu micrófono, hermano. Ah, perdón, sí. Es ti. Nosotros dormimos. Tehuan Cochi. Te falta. Si dices Tehuancochi, estás diciendo nosotros
duerme. Pero te hacen la Queremos H, decir, ¿no? Koshik. nosotros dormimos. Ajá, kochi, pero ¿cómo es el pronombre? El prefijo es ti. Entonces, Sí. tikochi. Tehuan, Tikochi. Tehuan Tikochik. ¿sí? Tehuantin tikochi. Nosotros dormimos. ¿Cómo diría? Tehuan Tikochi. Ellos caen. Ellos. Tehuatzin, Huetzi. ¿Tehuatzin? ¿Qué es Tehuatzin? Nosotros. Ese es, Nosotros. ese es nosotros, pero con reverencia. No, Tehuantin. no, pero no dijimos nosotros. Tehuatzin es con Yehuantin reverencia, Kai. perdón. Dijimos. Huetzi. Exacto. Yehuantin Huetzi. Yehuantin Huetzi. Yehuantin Huetzi. No, ellos caen. Uno por uno. ¿Cómo? Se secpa. Se secpa. Se sepa. Ellos caen uno por uno. Dos por dos. Se secpa. Es de C, uno, doblemente C y pa. ¿Sí? ¿Cómo diríamos Taniatzin? Ustedes tienen frío. Ustedes tienen. Amewantin Sequi. No. Amewantin and Sequi. Amewantin ansequi. Muy bien. Amewantin ansequi o amewan ansequi. ¿Qué más? ¿Cómo diríamos? Y les explicábamos hace rato, Rafa, Roberto, Kame, a mis compañeras, que acá hay dos verbos que terminan con Miki, ya los identificaron. El de tiene hambre y el de tiene sed. Pero esos dos verbos están conjugados con un sustantivo. El verbo ahí en sí es Miki. Miki Kiktosneki muere. Entonces, a ver, Rafa, ¿qué crees que signifique a en la palabra amiki? Bueno, en el verbo amiki. ¿Sería tercera persona? Sí, es tercera persona, pero a, ¿qué significa la a? Dice amiki, ya sabemos que miki es morir o muere, pero la a, ¿qué crees que signifique? Ahmon y Mati. Alguien que le ayude, carnales. Exacto, de agua. De agua. De agua. Entonces se va la TL y queda muere de agua o muere agua, algo así, ¿no? Entonces, amiki es un verbo que está conjugado de un sustantivo más un verbo. Amiki muere de sed o muere de agua, pero nosotros no traducimos así, decimos tiene sed. El otro está apismiki. Una vez más viene miki y el sustantivo es apistli. Apistli kiktosneki, hambre o glotón. Hambre como sustantivo glotón, entonces muere de hambre. Tiene hambre. Entonces, Rafa, ¿cómo diríamos? Yo tengo hambre. ¿Sería Nehuat Niapismiki? Ahí está, tan. Nehuat Niapismiki. ¿Sale? ¿Sí? Y así, sencillamente, los verbos intransitivos se conjugan. Entonces, no olviden que los verbos van a ser auxiliares. Si quieres lo dices, si quieres no lo dices. Obviamente el contexto de lo que vayas hablando te va a decir, pero en los pueblos originarios sí los ocupan. Como que la redundancia en el náhuatl es básica. Súbete para arriba, bájate para abajo, oríllate a la orilla, ¿no? Ajá, esas redundancias se ocupan mucho en náhuatl. Es parte propia de nuestro idioma. De ahí quizá la reminiscencia, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener después, ¿sí? Estos son los verbos intransitivos.
Los verbos intransitivos no necesitan de nada y solo se conjugan con estos prefijos a sujeto más antes más bien el auxiliar, que es el pronombre personal, luego viene el prefijo sujeto más el verbo. Ya, carnal. Los transitivos tendrán otras características. Se van a conjugar igual con los prefijos sujeto. ¿Sale? Este es el prefijo sujeto, una vez más. Vamos a ver transitivos y reflexivos. Aquí tenemos el prefijo agente o sujeto, marca la persona, el que hace la acción del verbo, y funciona con el sufijo de número, ya que se distingue entre la persona singular y el plural. En este caso, ¿cuál es el sufijo de número? Ahí está, yo lo veo claramente. No. Ni. No, ese es prefijo. Acuérdate, prefijo antes de la palabra, sufijo al final de la palabra. ¿Cuál es el sufijo de número? Exacto, la H, Rafa. El sufijo de número es la H, es lo que va a decir si es nosotros, si es ustedes o es ellos. Si no tiene esa H, significa que es yo, tú o él. Si tiene la H, nosotros, ustedes y ellos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya estamos, Juli? ¿Sí? Entonces, el prefijo paciente o prefijo objeto en transitivos y prefijo reflexivo indica la persona singular o plural impersonal de persona o de cosa que recibe la acción del verbo, y así se especifican el objeto directo o indirecto. La presencia de uno o más pacientes clasifican el verbo como transitivo, que la acción pasa del agente al paciente, o reflexivo, que la acción pasa del sujeto a sí mismo. Lo que decía hace rato. En el transitivo va a ir la acción de yo enseño a Pamela, porque para enseñar, pues necesitas a quien enseñarle. Entonces, pero si puedes. Verbo reflexivo. Para amar, necesitas a quien amar. Yo pero amo a Dasha. Pero también te puedes amar a ti mismo. Cuando la acción la pasas a las personas como amar a Pamela, a Dash, a Uli, a Tania, a Rafa, a Kame o a Roberto, es una acción transitiva. Pero cuando me amo a mí mismo, es reflexivo. Y esas son conjugaciones diferentes. ¿Vale? ¿Me dices cuando estemos listos? Bueno, seguimos leyendo. Los verbos de este tipo siempre tienen que llevar una partícula que marca esta característica, la raíz nominal del objeto que la sustituye. La ausencia del paciente en un verbo es por ser intransitivo. ¿Vale? O sea, si no encontramos estas cosas que vamos a ver ahorita, es porque el verbo es intransitivo. Aquí dice otra. Los verbos de este tipo siempre tienen que llevar una partícula que marca esta característica, las que vamos a ver ahorita. O la raíz, que es una raíz nominal. Porque esto lo van a leer en libros, si un día encuentran un libro, para que sepan y ya sepan los términos. La raíz nominal es un sustantivo. Al sustantivo se le dice raíz nominal, sustantivo, ¿no? ¿Sale? Pues para que lo tengan claro. Cuando encuentres esa palabra raíz nominal, no está hablando de otra cosa más que de un. ¿Vale? Sigue en orden de aparición el lexema del verbo. ¿Vale? Continuamos. Ahora sí, ahí está. Tablas de prefijos, objeto y reflexivos. Del lado izquierdo vamos a tener los prefijos, objeto para los verbos transitivos y del lado derecho los prefijos reflexivos para los verbos de tipo reflexivo. Estos donde se colocan. Entonces va primero el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar, compañeros?
Los pronombres personales. Exacto. El auxiliar es el pronombre personal. Entonces va pronombre personal, después va a ir prefijo, sujeto, que es mi, a usted, a. Apaguen su micrófono, amigos. Apaguen su micrófono. Apaguen el micrófono. Gracias. Ahí está. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir. Va. Primero, el auxiliar que va a ser nuestro pronombre personal. Neguat, teguat, yeguat, teguantin, ameguantin, iguan, yeguantin. Después separado, ya se empiezan a conjugar las palabras y aglutinar. Y empezamos en prefijo o sujeto. Luego, en el caso de los transitivos, prefijo, sujeto y verbo más la H si es plural. ¿Vale? Entonces vamos a tener nech, a mí me, mitz, a ti te, ki o se de casa, a él o a ella le, tech, a nosotros nos, a mech, a ustedes les, y ahí estamos. Rafa, es que hay que estarlos, como me desconecto, es que es que aquí abajo no me agarra muy chido luego el internet. Ya vas, ahí arriba estás. Ahí estamos, y me voy otra vez. ¿Vale? Entonces, eso significa, cuando ustedes digan a mí me, o sea que yo a mí me amo, yo me lavo, yo me baño, que todos sean ustedes, ya no es de prefijo transitivo, ya se vuelve reflexivo. Cuando las acciones caigan en nosotros mismos, entonces no vas a ocupar ni nech, ni mitz, ni ki, ni tech, ni amech, ni kin, ni te, ni tla, sino vas a ocupar no, a mí me, mo, a ti te, mo, a él o a ella se, to, a nosotros nos, mo, a ustedes se, y mo, a ellos, a ellas se. Yo a mí me amo, tú a ti te amas, él a él se ama, nosotros nos amamos, ustedes se aman, ellos se aman. No entendí la diferencia, perdón, no alcancé al mismo tiempo. Ok, la diferencia está en que no es lo mismo que diga yo a ti te amo. Ajá. ¿Ves? Estoy hablando contigo, Ulin, decir. Okay. Yo a ti te amo, pero de repente voy a hablar ahora Tania, pero estoy hablando contigo, yo a ella la amo. Okay. Pero después voy a hablar contigo y te voy a decir que a ellas, yo a ellas las amo. Okay. ¿Ves? Yo a ustedes las amo. Pero eso lo vas a ocupar con estos. Sí. Pero cuando digas yo a mí me amo, ocupas estos. Cuando digas tú a ti te amas, ocupas estos. Él, ella, a ella se ama, ocupa estos. Nosotros nos amamos, ocupamos esto, el prefijo reflexivo. Ustedes se aman, exacto, y ellos se aman, eso es reflexivo. Pero si vas a decir te amo, la amo, nosotros dijimos que no podemos decir, yo no puedo decir yo a nosotros los amo, escucha cagado, ¿no? Yo los amo. No, pero yo a nosotros, ese es yo los amo, es yo a ustedes. Pero yo a nosotros suena raro, eso no se puede. Por eso se va al reflexivo, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y entonces esto es lo que vamos a ocupar.
¿vale? Y ahora sí vamos a trabajar las conjugaciones. Anote, agarren sus tablitas. Agarren sus tablitas y ténganlas en las manos. Necesitan el auxiliar del pronombre, ¿sale? El auxiliar del pronombre que es nehuatl, tehuatl, yehuatl, tehuantin. ¿Puede? ¿Se puede? ¿Sí se puede un poquito más luz? Y pulque y otra cerveza con sal y limón. Y tequila y mezcal y unos mariachis. Ah, no. O una bolita de Navidad y regalos. Y al Grinch, por favor. A Grinch y a Santa. Sí, entonces todas estas cosas, eso es lo complejo que hace a veces el náhuatl. Pero si se aprenden estas cosas, se les va a hacer muy fácil. Esto es lo que realmente primero se tienen que aprender más que el glosario. ¿Cómo se llaman estos nechmits? Esto es prefijo de objeto directo o indirecto. Nech, mitz, ki, tech, amech, kim, te, tla. Miren. Ya llegó el que conoce de la infraestructura. Sí, ¿no? Sí, Sí, ya no sabe. Ya, sí. ya, no, sí, ya ahora sí leo lo que dice. Ya está. Veo el dibujo. Gracias, carnal. El de la primera persona de los dos. Uno es no y el otro estoy y todos los demás son mo. Tan, tan. ¿Sí? Son 4 más y 2 reflexivos. En el reflexivo. Y entonces, tenemos el prefijo sujeto, luego el prefijo Se corta. ¿sí me escuchan, hermanos? Ahí estamos. Que ¿Qué nada. más? Va. Y vamos en esta, ¿vale? Y entonces aquí empezamos a conjugar. ¿Cómo dirías, Taniatzin? Tenemos la Soctla ama, Kaki escucha, Cochita ve en sueños, Chihuahua hace, Chilla espera, Cua come, Wicca lleva, conduce, Ma casa, Maca da. ¿Cómo dirías, Tania? Yo te doy. Maca. Nimitzmaca. Nimitzmaca, ya. ¿Cómo dirías? Yo te doy un pulque. Nimitzmaca sepulque. ¿Pero de qué quieren el pulque? Meocli. ¿Pulque de natural, por favor? ¿Natural? Sí, un litro. Podría ser sí, un vaso, un litro. ¿Qué quieres? Compartimos esto.
Unos chiquitos, pequeños pruebas para ella, quizás. Ah, ¿un mililitro vas a tomar? Un poquito. Entonces, Sante- Yo quiero un Nimitzmaca sepulque. y de rosa. semeochtli. Ah, semeochtli. Nimitzmaca semeochtli. Yo a ti te doy un pulque. ¿Cómo diríamos? A ver, ¿cómo dirías? ¿Cómo dirías? Tú me escuchas. A mí, a ti, a él, a nosotros, a ustedes, a ellos, a alguien. Nech. Ajá. Nech. Y escucha. Nech. Tlaxotlán. No, eso sería tú me amas. Y dijimos tú me escuchas. Mi tinech kaki. Tinechkaki. Tinechkaki. Tú me escuchas. O tú a mí me escuchas. ¿Ves? ¿Es así? Acuérdense que lo único que no se va a poder es yo amo. No se puede decir ni Ahí está. Y entonces seguimos. ¿Cómo diríamos Pamela Tzin? ¿Sí? ¿Cómo dirías? Antes chilla. ¿Cómo? An, Tech. tech, Chilla. chilla, exacto. Ustedes a nosotros nos esperan. Antes chilla. Como chía. Ajá. Antes chilla. Ustedes a nosotros nos esperan. A ver, Rafa, ¿cómo diríamos? Él los casa a ellos. No te vayas, internet. Kena, Prende tu sería. micrófono. ¿Sí me escucho? Él Ajá. a ellos los casa. Sí. ¿Qué más? Sería tech. Ah, A ellos. ¿Qué es casar el verbo? El verbo ¿verdad? es casar, casa. Sí. Ma. ¿Cómo dirías él? Tercera persona. No es sin. ¿Va en qué? Va ausencia. No pones Ajá, nada. ausencia. Sería tech. Y después a ellos, ¿cómo es a ellos? Tech. No, a ellos, ¿cómo es a ellos, compañeros? Amech. No, eso es a ustedes. Ah, No, Kim o Kim. Eso fue lo que pensé, pero. Sí, Kim Pena. o Kim es a ellos. Entonces dirías Kin. Kimma Kinma. y ya. Kena. ¿Ya? Kimma. Estás diciendo ausencia. Él, a ellos, casa. Kimma.
Yo me escribí mi palabra, la que me dijiste. Muy bien. Kima. Tinechkaki. Tinechkaki, escúchame. O tú a mí me escuchas. Pero propiamente decimos escúchame, ¿no? Pues sí tiene que ir así, ¿verdad? Con las H. Sí. Acuérdense que si estamos hablando de tech, si hablamos de tech, amech o kin, va con H al final. Sí. Puro tiempo presente. ¿Va? ¿Cómo diríamos? Ustedes conducen a la gente. A ver, ¿qué? Ustedes conducen a la gente. A la gente. Ustedes es la sexta. ¿Cómo es an? ¿Cómo es ustedes? Primero, prefijo sujeto. An o om. Después, a la gente, ¿cómo es? Ellos. Te. 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 Es indefinido. Ante. Ok. Este es de te, es de a alguien o a algunos, o a la gente. Esto, el tla es a algo. Ante Wicca. Ante Wicca, exacto. Ante Wicca, ustedes llevan a la gente. O llevan a la gente, nada más. Ameguantin ante Wicca. Ameguantin ante Wicca. ¿Sí? Como diríamos, yo hago algo. Ni, muy bien. Después Ni algo. Chihuahua. Ni Tlachigua. Muy bien, Roberto. Sí, Roberto, sí. ¿Qué más? Ni Tlachigua. Yo hago algo. Es indefinido. Ajá, claro. Pero Pero si dices ni Techigua, ¿qué estás diciendo? Hago algo a la gente. No, engendro. Ah. Pues sí. ¿cómo? Pues sí, Sí, porque pues, chigua es ¿no? hacer. Chigua es hacer Ah, y el te es a claro. la gente o a alguien. No dices, no hago a alguien. ¿no? Ay, O sea, no hago a alguien, o sea, yo engendro. ¿Vieron cómo cambian los significados? Depende del prefijo objeto que le pongas. ¿No? No es lo mismo hacer algo, ni tlachigua, hacer ni techigua. Yo engendro. O sea, estás haciendo un baby, ¿no? Hacer gente, pues es hacer un bebé. Ni techigua es engendrar. Yo engendro. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra tecuani, ¿sí la han escuchado? La otra vez la poníamos. Tecuani, si saben, Tlenkictosneki tecuani, pues viene de te, de gente, cua, comer, y ni. Pero todo se traduce de derecha a izquierda. Ni, el que habitualmente come gente. Tecuani, el que habitualmente come a la gente o el que come gente. ¿Y quién es el que come gente? El jaguar. Por eso los tecuanis se visten de jaguares en Guerrero. Ah, ya entendí por qué se disfraza de eso. ¿Sí? Ocelo como jaguar. No. Yo sí. Sí. Ajá. ¿Sí? Tecuani, el que habitualmente come a la gente, el jaguar. ¿Vale? Y entonces, así es como se conjuga en eso, pero recuerden que no puedes decir ni nechtlazoctla, yo me amo, o timitztlazoctla, tú te amas, o quitlazoctla, él a él se ama, o titechtlazoctla tampoco se puede anamechtlazoctla tampoco, y tampoco se puede quintlazoctla. ¿Sale? Para eso vamos a ocupar los siguientes, los reflexivos. ¿Cómo dirías yo me amo? Si el verbo tlazoctla es amar, ¿cómo dirías yo a mí me amo? No tlazoctla. Ni no tlazoctla. Tan tan. Yo me amo. Ni no. ¿Tú te amas?
Timotlazoctla, Sencacuali. Él se ama Motlazoctla. Nosotros nos amamos Titotlazoctla. Ellos, ustedes se aman es Amotlazoctla. Y ellos se aman Motlazoctla. Tan tan. Regresa. Fiu. Internet malo, shu. Internet malo, shu. Vamos a ver. Es que no sé por qué se va. Siempre que cambiamos de cuarto es la misma. Ajá. Como que no nos dejan los cuartitos trabajar a gusto. Es que sí está conectado, o sea, está bien. Y ahí está más caliente. Ajá, ya arriba, ¿no? Sí, yo ¿Sale? no sé frío Ahora, hoy, seguimos. ¿Cómo dirías? Tú te lavas. Timomactequía. Exacto. ¿Cómo diríamos? Él se da a conocer. Como cuando llegas a hacer, pues ocupas machitía. Momachitía. Esos nunca van a cambiar. No, va a ser así. siempre va a ser directo. ¿Cómo diríamos? Él se apoya, descansa. ¿Se apoya? Nosotros, más bien, nosotros descansamos. ¿Cómo diríamos? ¿Motolínea? Ay, no, No. perdón. Ajá, descansamos. Titonamiki. Titonamiki. Como Mickey Mouse. Ajá. ¿Cómo diríamos? ¿Ustedes se sienten pobres o tienen penas? Ahora sí es amotolinía. Amotolinía, exacto. Y por último, ¿cómo diríamos? Ellos se tropiezan. Ellos han No, ellos siempre van a decir Motzotzona. Motzotzona. Tan tan. Motzotzona se tropieza. Hace ruido cuando cae. Tzotzona también quiere decir tocar, percutir. Pero cuando lo haces en reflexivo es tropezar y cuando lo haces en transitivo es percutir. Hay verbos que van a tener 3 significados diferentes y van a tener en forma intransitiva significan algo, en forma transitiva significan otra cosa y en manera reflexiva significan otra cosa. Muy similar, pero como lo que veíamos hace rato. Hacer algo, engendrar gente. ¿Ves? Y solo del contexto lo puedes hacer. Exacto. ¿No? Y así, ¿cómo diríamos, carnales, allá, Kame? Te frotas las manos, te rascas, te frotas, te rascas. Teochiwa. Ah, no. No. Timo Chacualoa. Exacto. Timo Chacualoa. Me rasco, me froto. La acción. ¿Cómo se dice cabeza? ¿Quién mictó a cabeza? Y pantonahuatlactol. Sontli. Sontli, quictosnequi, cabello. Cabellera. Anótenlo para su glosario. Sontecomat. ¿Cómo diríamos? Me rasco la cabeza. Ni no. Ni Sontecoman. Ni no. Sontecoman. Sontecomat.
Pero acuérdate que la cabeza no se puede decir sola, porque la cabeza es ¿de quién? De alguien. Entonces tienes que ponerle el prefijo posesivo. Entonces dices, ni no shakualoa no tzontecoma. A ver, ¿cómo dirías? Te rascas la cabeza. Timoshakualoa. Timoshakualoa. Ahora tu cabeza. ¿Cómo es tú? Tuya. Y No, ese es de él. tuya. Mo, son tecoma. ¿No? Timoshakualoa mozontecoma. Él se rasca su cabeza. Bueno, tú te rascas tu cabeza. Las partes del cuerpo, carnales, cada que las menciones, anótenlo ahí. Tienen que ir con prefijo posesivo. Forzosamente. No pueden ir solas. Todas las partes de tu cuerpo tienen que ir con prefijo posesivo. Si tú vas a una comunidad originaria, no te van a decir que Ewat significa piel. Te van a decir, ¿cómo se dice piel? Ellos te van a decir mi piel. Ellos te van a decir noegua o negua. ¿Ves? Ellos no te van a decir piel solito Ewat. No, ellos no lo dicen así. Ellos desde su percepción ya lo hacen suyo. Entonces te lo van a decir como mi piel. O te lo van a traducir como tu piel. Moegua. Entonces tú tienes que estar listo de saber de que te están diciendo ya el sustantivo con un prefijo posesivo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, carnales, con reflexivos y transitivos e intransitivos? Bueno, lo importante, hermanos, es que se tienen que aprender justo el prefijo sujeto, ni, ti, ausencia, ti, an, am, ausencia. Antes de esos, los pronombres personales, ¿vale? Los pronombres personales, pues, que van a ser neguat, teguat, yeguat, ameguantin, teguantin, yeguantin. ¿Vale? ¿Sale? A ver, vamos a decirlos en orden. Yo, Neguat. tú, Teguat. él, Yeguat. nosotros, teguantin, ustedes, Ameguantin. ellos, Yeguantin. yeguantin. Ese va a ser el auxiliar, va primero, pero más no va junto con el verbo ni con el prefijo. Después vienen los prefijos sujeto. ¿Cuáles son los prefijos sujeto? Esa tabla también se la deben de saber ya. Prefijo sujeto, compañeros. Mira, ya. ¿Sí? ¿Cuáles son? Prefijo sujeto. Esos solamente se ocupan con los puros verbos intransitivos. Los verbos transitivos va a llevar auxiliar o pronombre personal, después, aparte, ya se juntan las palabras, prefijo sujeto, luego prefijo objeto. ¿Cuáles son los prefijos objeto? Nech, a mí me, mitz, a ti te, ki o se de casa, a él, a ella le, tech, a nosotros nos, amech, a ustedes les, kim o kin, a ellos, a ellas les, te, a alguien o a algunos les, y tla, a algo le. ¿Sí? Y después de ahí tendremos los reflexivos, que va a ser no, a mí me, mo, a ti te, mo, a él, no, es no, a mí me, mo, a ti te, mo, a él se, ¿no? To, a nosotros nos, mo, a ustedes se, y mo final con H al final, a ellos se. Eso es lo que se tienen que aprender, carnales. Aquí es mo y H. Mo, pero con H al final del verbo. Acuérdense que todas estas, Las tres últimas. los prefijos, los plurales de las terceras, de la primera, segunda y tercera, siempre va a llevar H al final. ¿Sí?
Con esto ya tienen más claro lo que tenían que hacer en sus verbos. ¿Se acuerdan? Que les dejé una tarea. Con esto que acabamos de ver, van a tener más fácil de dirigir ya mejor a las personas lo que tienen que dirigir. Sí, porque la vez pasada lo vimos muy superficial, creo, ¿no? Compañeros. Y entonces, pues ahorita con esta información ya la tienen más completa. ¿Vale? Ya lo tenemos más completo. ¿Ok? Entonces, pues la tarea sigue siendo una vez más lo mismo. Van a terminar su poema. Ahora sí me lo tienen que mandar forzosamente el lunes para yo programarlo en el, ¿cómo se llama? Aquí en el Excel. ¿Sí es? No, ¿es qué es? PowerPoint. En el PowerPoint poner cada uno de los de ustedes y poder comparar sus poemas. Pero recuerden que ahorita lo estamos haciendo todo en tiempo. Por favor, no me vayan a hacer tiempos futuros, copretéritos, pospretéritos, pasados. Sí, por favor, porque van a necesitar más prefijos. Y si con estos ya nos hicimos bolas, imagínense con los demás. Y les tengo que dar la noticia. Los verbos tienen dos raíces. La raíz del presente y la raíz del pasado. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Porque ahorita les va a explotar el cerebro. ¿Qué más? ¿Qué más, Katsi Nognew? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Cómo puede ser otra raíz del pasado? ¿En un verbo? Sí, haz de ejemplo, por ejemplo, el verbo nemi, que es vive, cuando lo haces en pasado ya no se dice nemi, se dice nen. Entonces algunos verbos van a sufrir que se les omiten unas palabras o unas vocales. Y las M's cambian por N's y por eso no los quiero estresar. Poco a poco, ¿vale? Entonces, por favor, no hagan cosas en pasado, en pretérito, en pretérito, en pospretérito y en futuro. Y infinitivo no existe, acuérdense. ¿El infinito? Infinitivo. ¿Qué Macatsi Nognew? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Vamos. No tengo una duda. Yo sí. Sí, carnal, te escucho. Para mi poema estaba buscando la palabra salvaje y estaba buscando como que en internet y justo me aparecía la palabra tecuini. ¿Tecuani? Ajá. Entonces es como que extraño, o sea, bueno, existe algo así como lo salvaje o salvajismo o como algo así, no sé. Lo que pasa es que salvaje, carnal, acuérdate que en el náhuatl el salvaje no existía como tal. No, eso es como una cosmopercepción más europea de que nos llamaban salvajes porque andábamos en taparrabos, según ellos, pero en taparrabos se llamaba, era mashla, ¿no? Entonces nos topaban por salvajes por eso, pero es más bien ese es como un pensamiento y yo creo que por eso dice tecuani, ¿no? Sí, es que porque buscaba algo así como tal, no de salvajismo, sino como algo más natural, ¿no? Como si fuera como un carácter, por así decirlo, pero justo no algo pude natural. encontrar. Ajá. Ok. Sí, bien igual. Sí, Tecuani. sí, tecuani, carnal. Persona salvaje, tecuani. No te preocupes, o sea, ocúpalo, porque así ya lo entiende la gente ahora. Si ya está en los diccionarios es porque la gente así lo entiende. Un tecuani sí es alguien como, pero pues tú ves cómo son los tecuani. ¿Se han visto las danzas de los tecuani? Que no. ¿Sí? ¿Sí saben cómo es la danza de los tecuani? Ah, pues la danza de los tecuani es irse a la montaña, meterse a la cueva. En la cueva 4 días y 4 noches no comes ni tomas agua y vislumbras tu máscara. Haces tu máscara, sales del ayuno y te vas y haz de cuenta tengo problemas con Dasha, un decir, ¿no? Y entonces yo le canto un tiro a Dasha. Y en la montaña, después de ayunar y hacer acá, dicen, yo quiero pelear contigo. Y los golpes tienen que ir todos a la cara hasta sacarse sangre.
Ajá, exacto, ¿sale? Entonces por eso a lo mejor que le dicen eso, salvaje, porque obviamente pues eso no lo hacen en ningún lado más que en México. Eso sí se ve. ¿Sí o no? En las peleas sí se ve. Ajá. ¿Me entienden? Entonces sí, ocúpalo, hermano, ¿no? Si quieres decir yo soy salvaje, pues dices ni tecuani. Que nada. Nada más le Justo pones, algo así va a ser. ajá, Nehuatl ni tecuani. Y si hay esa forma de decir de soy tal. ¿Sí? Acuérdense que el verbo, en náhuatl, ya el verbo ser o estar ya está implícito. No hay necesidad de poner está, vive o hace. No. Ya el verbo, todos los verbos ya tienen el verbo implícito ser o estar. ¿Sale? No hay falla en ese detalle. ¿Alguna otra duda, compañeros, para su tarea? Sí, te escuchamos, Dasha. Que se me ocurrió que podría escribir sobre un jaguar, pero al final me terminé con otra pregunta. Sí, se podría hacer o sea, primero con lápiz y luego con pluma. Sí. Pues encima. Sí, pero el lápiz es para que borres. Pues sí, para que. Y ya cuando lo pases a pluma es porque ya estás totalmente convencida de tu idea. Encima ¿vale? del lápiz para Exacto. no equivocarme. Muy bien. Pero antes de que escribas encima del lápiz, ya debes estar totalmente segura de que esa es la idea que quieres plasmar. ¿Vale? Porque el lápiz se borra inevitablemente con el tiempo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda ya de ese lado, de este lado, compañeros, para sus poemas que me tienen? Porque los vamos a hacer Nos vamos a hacer canto, le vamos a meter tambor a Yakashlis y... ¿Qué fuente de las palabras usar? No tengo diccionario. Les decía que en Google, sí, no sé cómo, Google o esa madre, le pueden preguntar cómo se dice caca en náhuatl y te lo dice. No, de verdad. Cada vez en el GPT Sí, ya saca todo ya. Pero mejor directo En el Google, ajá, ahí en las preguntitas, ahí le pones. Bueno, entonces lo voy a hacer con mi abuela, porque si no. No, pero sí métanse directo al Google. Ajá. ChatGPT como que de repente cambia cosas. Pero sí métanse al- Pero como ya hay diccionario, sí hay diccionario ya de náhuatl de español y si alguien subió Es una variante. es una de Hidalgo. Hay un náhuatl ya en Google, pero es de Hidalgo. Pero ocúpenlo, o sea, no hay bronca. Ya por eso ya te di los. Ahora ya tienes Y también pueden como la ser teoría cosas Ajá. chistosas. para que confunda. Y acuérdense que ya tienen también cómo se dicen los sustantivos y cómo se poseen. Cuando hablen de su cuerpo, de su familia, tienen que poseerlo, no lo pueden decir suelto. No puedes decir Nantli, tienes que decir Nonansin. Cuando hablas de la familia y del cuerpo. Tienes que decir con pronombres, con prefijos posesivos. No lo puedes decir suelto. No es como español que dices mamá. No, en náhuatl sí tienes que decir mi mamá, tu mamá, su mamá de él. Ya viene eso, Ajá, que todos sí. dicen mi amigo. De amigo, mamá, exacto. ajá. Es Todos una lo reminiscencia de poseemos. eso. Que dice, mi amigo, cuando te ves, ¿no? Mi carnal, ¿cómo es? Es porque viene implícito ya. O sea, no lo pensamos, o sea, solo lo decimos. Pero eso es muy propio de nuestros idiomas, ¿vale? ¿Alguna otra duda, Kame, Roberto, Rafa? Ánimo, todo bien. La estructura. Sí, yo tengo otra duda. Cada uno de los verbos. ¿Cómo se dice, bueno, Sí. cómo sería sombra? Porque Maldito internet. como sombras, hablar de sombra. Es ¿Cómo? que algo sombrío o sombra, porque lo había buscado y encontré dos. Que ¿Cuál? decía cosa sombría, era ecuauyo. Y la otra era ecuaul. Ajá. Las escribo, si no, para que se vea. Ya nos conectamos. Sale conectar, estamos en... No está segura, o sea, las dos están seguras, pero se tardan.
Sale. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Rafa? Perdón, es que se cortó. Que ¿cómo se dice sombra? Tú encontraste dos, ¿cuáles eran? Las acabo de escribir en comentarios, no, en el chat. Sí, ya lo vi. Ecuauyo, ecuailtin. Ecuauyo, por favor, carnal. Ocupa ecuauyo, porque ecuauyo es la esencia, ¿sale? Que no. Y ecualtin está diciendo que son muchas sombras, ahí lo está pluralizando. Que Entonces, como sustantivo ocupa ecuauyot, nada más acuerda que termina con TL. Ajá, que nada. Tlazucamati. Va, carnal. ¿Qué otra, carnales? ¿Alguna otra? Ecuauyo, ajá. ¿Sale? Y me decía Pamela que cómo se acomodan los verbos para conjugarlos. Acuérdense, es el auxiliar por separado, que es el pronombre. Luego, prefijo o sujeto. En el intransitivo, más verbo, y ya. A ver, en el intransitivo, prefijo sujeto, más verbo, y ya. En el transitivo, prefijo sujeto, más prefijo objeto, más verbo. En el transitivo, arriba, prefijo sujeto, más prefijo objeto, más verbo, y ya. Y en el reflexivo, prefijo sujeto, más prefijo reflexivo, más verbo. Esa es la manera en que se acomodan. ¿Vale? Y pues así es ya como lo que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Duda, qué aclaración? ¿Ya no? Pues bueno, carnales, vamos a cerrar porque el internet anda como medio locochón. Y pues vámonos, vamos a darle a una palabra para terminar, Rafa, Kame, antes de que nos corte el internet. Pues yo primero. Va, carnal. Una disculpa por llegar un poco tarde. Y la otra, yo tengo una tablita donde vienen todos de los prefijos y como que todo lo acomodado a lo que vimos. Si quieren se las paso y pues estoy muy ansioso por terminar mi poema. Va, carnal, porque lo vamos a hacer canto, no lo olviden, ¿eh? Prepárense, vayan preparando su parte musical porque va a salir la voz de Pedro Infante que traemos todos. ¿Vale? Sal, sí, carnal, compártelas en el grupo, está bien. Y ya que los demás los bajen y ya nomás las impriman, ya les hiciste la chamba. Que nada. Gracias, Capati. Sale, Kame. Muchas gracias, carnal. Gracias a los canales que también están escuchando la clase y pues así todos haciendo unión para aprender. Muchas gracias. ¿Quieres decir para terminar? Pues gracias por enseñarme esas palabras. Bueno, no supieron. Dasha, ahí está Dasha. Ya salió Dasha. Sale. Uli. Mi palabra favorita. Meochtli, que aprendió la palabra favorita Meochtli, licor de maguey o pulque. Ya no le digan Ochtli, porque Ochtli solo es licor. Entonces tienes que especificar de dónde vienes. Meochtli. No mezcal. Pulque. Dice que viva maguey. Shinemi, Manemi, Met. Manemi, Met. Nemi, Met, que viva el maguey. Pametzin. Pues nada, gracias, se aprende mucho y me voy a poner a estudiar. Nimistlatlautía. Y Taniatzin. Saludos, buena noche y a repasar y estudiar. Aprendernos esas claves, ¿no? Del prefijo, objetos, transitivo, comprender eso. Básico, mucha tarea tenemos. Concentrarnos. Bonita noche, descansen. Va, pues carnales, pues el Marcogelón Chicuaseolin, Yeotitlanque, Totlamachtil, hemos terminado nuestra clase. La siguiente clase, vemos el
su poema, que va a ser su examen de su primer trimestre de aprender náhuatl aquí con el Marcogelón en Casa Tlilancali. Gracias a la Casa Tlilancali y la Casa Negra por abrirnos las puertas de su lugar y poder. Y estaría bien vernos el 16 de diciembre en vivo, si quieren, aquí, y hacemos los cantos de sus poemas. Y lo hacemos acá en vivo, o sea, para que lo vayan pensando y hacemos una pequeña convivencia, si se puede en vivo, y si los que no pueden en vivo, lo hacemos desde la pantalla, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, y ya después nos vamos a dar conciertos de las clases de náhuatl aquí en el Tlilancali, y nos amigos, se está cortando, nos vemos, carnales, Tlazokamati, Momahuizotzin, Negua no toca, ni Chicuaciol y Marcogelón, Zatepan, Titoctasque, Tlazcamati. ¡Ah! Nos vemos, hermanos. Tlazokamati, Tlilancali. Gracias a la gente de Tlilancali que hace posible esto. Sale, hermanos, cortamos, sí, ya a finalizar, bye. Nos vemos, carnales, estamos en contacto. Cogelones.